las flotas de piratas berberiscas no se limitaban a combatir las embarcaciones que navegaban por el Mediterráneo. También hacían incursiones en las costas con el objetivo del pillaje. Sí, pero principalmente con el objetivo de captura de esclavos, para cuyos menesteres, por lo que tocaba a las costas españolas, recibirían el apoyo sin condiciones de significativas partes de la población musulmana, de los moriscos, que por lo general residían en la costa. Estas circunstancias fueron las que, en 1609, el 11 de septiembre, 2 días después de haber sido reconquistada Larache en la Hispania tingitana, provocó que se decretase la expulsión de los moriscos, el 60% de los cuales se hallaba concentrado en la Comunidad Valenciana, constituyendo aproximadamente el 33% de la población, conformando una quinta columna que resultaba esencial para el éxito de las incursiones de los piratas de berberiscos que tenían lugar en la zona donde encontraban un filón para la captura de esclavos. Las incursiones berberiscas, si bien centradas en el Mediterráneo, ocasionalmente llegaron a capturar esclavos hasta en las Islas Británicas. Como réplica a esta actividad pirática y esclavista, la Armada Española destinaba a los piratas capturados al servicio en galeras. Pero los documentos reflejan que no todos iban a galeras. Así, Fernand Braudel señala que ese Filipo ha encontrado en los archivos de Cerdeña interesantes documentos sobre el precio de los esclavos musulmanes en Cagliari durante el siglo XVI, que revelan que después de 1580 los precios se derrumbaron, coincidiendo con un aumento considerable de la oferta de esclavos en el mercado de dicho puerto. Y es que antes de 1580 solo se vendían en la isla algún que otro berberisco de los arrojados a sus playas como náufragos o que residían allí por haber caído en manos de los isleños en alguna de sus incursiones. Queda manifiesto así que si durante la Edad Moderna el inmenso tráfico de esclavos negros posibilita la identificación de esclavo con negro, el aserto está al fin absolutamente falto de realidad. Hasta el extremo que el tráfico y comercio de esclavos blancos no era en los siglos XVI y XVII menor que el tráfico atlántico de esclavos negros, siendo que cuando Inglaterra comenzó el año 1619 el transporte de negros a sus colonias, en concreto a Virginia, en la misma ya había un importante número de esclavos blancos. Muchas mujeres llegaron en esos primeros años como criadas contratadas, muchas de ellas menores de edad, y vivieron vidas no muy diferentes a las de los esclavos, salvo que el periodo de servicio tenía fecha de caducidad. Tenían que ser obedientes a sus amos y señoras, vivir en régimen de esclavitud. Con el curso del tiempo, las enfermedades y el maltrato hicieron que esos esclavos blancos se mostrasen como de poco interés para los esclavistas, que comenzaron a importar mano de obra negra que mostraba ser más resistente al clima y al maltrato. Ese destino común hizo que esclavos blancos y esclavos negros protagonizasen conflictos que alcanzaron cierta envergadura y que las autoridades británicas representadas por la Casa de Diputados de Virginia declarase que los esclavos blancos, titulados criados, eran gente de la peor calaña, de la que podía esperarse la peor de las actuaciones en connivencia con los esclavos negros. Y en Nueva York, en 1741, había 10.000 blancos en la ciudad y 2.000 esclavos negros. El invierno había sido duro y los pobres, esclavos y hombres libres, habían sufrido mucho. Cuando se declaró una serie de incendios, se acusó a blancos y negros de conspirar conjuntamente. Se produjo una reacción de histeria colectiva en contra de los acusados. Después de un juicio lleno de confesiones forzadas y de terribles acusaciones de los chivatos, ejecutaron a 2 hombres blancos y a 2 mujeres también blancas. Ahorcaron a 18 esclavos y quemaron a 13 más en la hoguera. Solo había un temor más profundo que el temor a la rebelión negra en las nuevas colonias americanas. El temor a que los blancos descontentos se unieran a los esclavos negros para derrocar el orden existente. En los primeros tiempos de la esclavitud y antes de que el racismo se hubiese atrincherado como actitud mental, mientras los criados blancos contratados se les trataba igual de mal que a los esclavos negros, existía la posibilidad de esa cooperación que hubiese sido letal para el Imperio Británico.
Estos movimientos sociales provocaron que las autoridades británicas tomasen medidas en vistas a minimizar su efecto. Así, la Asamblea de Virginia aprobaba los códigos para la esclavitud con su disciplina y sus castigos. El puritano Edmund Morgan escribía lo siguiente: habiendo proclamado la clase dirigente virginiana que todos los hombres blancos eran superiores a los negros, acto seguido ofreció a sus inferiores sociales, pero blancos, ciertos beneficios que antes se les había negado. En 1705 se aprobó una ley que obligaba a los amos a dar 300 kilos de maíz, 30 chelines y un fusil a los criados blancos cuando vencían sus contratos, mientras que las mujeres recibían 500 kilos de maíz y 40 chelines. A los citados recién liberados se les daba además 50 acres de terreno. Por otra parte, el tráfico interior del continente africano hacia el mundo árabe y entre el mundo negro, al menos en este periodo, no fue de menor envergadura que el Atlántico. En los siglos XVI y XVII, Brasil importó entre 500 y 600.000 esclavos negros. El Caribe no ibérico, más de 450.000. Hispanoamérica, entre 350 y 400.000. Y las incipientes colonias de Francia e Inglaterra, 30.000. En este periodo, solo los puestos de Cartagena y Veracruz estaban autorizados para la recepción de esclavos. Paulatinamente se ampliarían los puertos hasta que en 1789 se dio total libertad para el tráfico, que en cualquiera de los casos, en lo relativo a España, se marca una notable diferencia en cuanto a número y en cuanto a trato, que nada tiene que ver con el resto si exceptuamos el caso de Cuba y tenemos en cuenta que el desarrollo del fenómeno tuvo lugar en un momento en el que podemos decir sin temor a equivocarnos que España ya tan solo era una colonia británica, como hoy. Ya en el siglo XVI, con la intervención de las potencias europeas, Guinea se convirtió en el gran almacén de esclavos. La trata se practicó a lo largo de 3.500 kilómetros del litoral entre Mauritania y el Congo, en cuyo espacio las potencias promotoras del tráfico dejaron su impronta. Francia operaba en el Senegal. En 1595 los holandeses enviaban su primera expedición a Guinea y acababan controlando la Costa de Marfil. Y en 1616 empezaba a introducir negros en la Guyana, continuando la labor que tuvo una singular expresión en 1636 cuando Mauricio de Nassau amplió la presencia holandesa en Pernambuco, lo que reportó más necesidad de mano de obra esclava que la obtuvo con la conquista de los asentamientos en Uganda a los portugueses el año 1641. Inglaterra, que era la más activa y que desde 1612 instalaba plantaciones de azúcar en las Bermudas, y en 1618 se establecía en el río Gambia, en la Costa de Oro, y en 1619 introducía los primeros esclavos en Virginia. En 1625 los franceses se apoderaban de Haití y en 1630 Inglaterra iniciaba la industria azucarera en Barbados. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.